Mi nombre es José Antonio Gordón, instructor laboral del Instituto Panameño de Estudios Laborales. Le damos la bienvenida a este Masterclass El Salario, Conceptos y Características. Un tema muy importante, ya que aquí vamos a ver el salario en todas sus modalidades, para la Caja del Seguro Social, para la Dirección General de Ingresos y para el Ministerio de Trabajo. Bienvenidos. Veamos primero la definición de salario para la Caja del Seguro Social. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social establece que sin perjuicio de la definición de salario contenida en el Código de Trabajo, se entenderá como salario o sueldo toda remuneración sin excepción en dinero o especie que reciban los empleados de sus empleadores como retribución de sus servicios o con ocasión de estos, incluyendo comisiones, vacaciones, bonificaciones, las dietas, pero las dietas con la salvedad de que sean recurrentes y que solo exceda del 25% del salario. En caso de exceder, el excedente será considerado salario. Las primas de producción, siempre que exceda del 50% del salario, los gastos de representación de los trabajadores del sector público y privado a partir del 1 de enero del 2006 para ambos sectores. Tales gastos de representación se considerarán salarios. Veamos ahora lo que no es salario para la Caja del Seguro Social. Dice, sin perjuicio de la definición de salario contenida en el Código de Trabajo y para los efectos de la Caja del Seguro Social, no se considerarán salario el monto de las tres partidas del 13º mes. Hay un aspecto muy importante aquí, igual que el 13º mes, si no es salario, ¿por qué se le descuenta de la seguridad social? Bien, debemos de recalcar que cuando se creó el 13º mes, solamente se pagaban dos partidas del décimo, la partida de abril y la partida de diciembre. Se pagaban íntegro sin ningún tipo de deducciones. La partida de agosto iba para el Seguro Social. En el año 1984, al devolverse la segunda partida del décimo, se graba entonces a partir de ese momento las tres partidas del 13º mes con el porcentaje de 7.25%. Veamos ahora la definición de salario para la Dirección General de Ingresos. El artículo 696 del Código Fiscal establece que renta bruta es el total, sin deducir suma alguna, de los ingresos del contribuyente en dinero, en especie o en valores. Aquí vemos algo muy importante. Al igual que la Caja del Seguro Social, la Dirección General de Ingresos también establece que el salario se puede pagar parte en dinero y parte en especie, quedando comprendidas por consiguiente en dicho total las cantidades recibidas en concepto de sueldos, salarios, sobresueldos, jornales, dietas, gratificaciones, comisiones, pensiones, jubilaciones, honorarios, gastos de representación, bonificación, participación en utilidades. Y aquí ven entonces lo que consideramos salario en especie: uso de vivienda o vehículos, viajes de recreo o descanso, costo de educación de los familiares y otras remuneraciones similares por servicios personales, cualquiera sea su denominación, aunque el caso de que éstas no estén sujetas al régimen de contribuciones del sistema de seguridad social, excluyendo los gastos en concepto de seguros médicos. Veamos ahora la definición de salario para el Ministerio de Trabajo. Lo primero que tenemos que establecer es que el artículo 140 establece claramente que la obligación del empleador de pagar el salario nace de la relación de trabajo, la cual determina la obligación de pagar el salario. El Código de Trabajo establece que las empresas puedan realizar otros tipos de pagos adicionales al salario, como lo son gratificaciones, bonificaciones, primas complementarias, comisiones, participación en utilidades. Aspectos relacionados con la prima de producción, gratificaciones y bonificaciones se considerarán salario únicamente para los efectos del cálculo de vacaciones, licencia de maternidad y prima de antigüedad. Veamos ahora la clasificación del salario para el Ministerio de Trabajo. Podemos clasificarlo por la forma de calcularlo, es decir, salario por unidad de tiempo o salario por unidad de obra. Por la jornada,
tenemos el salario ordinario, que es aquel que pactamos por las 8 horas de trabajo, y el salario extraordinario, aquel trabajo que el trabajador ejecuta después de sus 8 horas de trabajo. Por su variabilidad o invariabilidad, salario fijo es el que pactamos en el contrato al momento de la firma. Y el salario variable, ¿qué es lo que puede hacer que un salario varíe? Las tareas adicionales que se le pongan al trabajador, si gana comisiones, si gana horas extras. Por la forma de pago, tenemos salario en dinero y el salario en especie. Entiéndase por salario en especie aquellos beneficios que se le otorga al trabajador, tales como, por ejemplo, vivienda, alimentación, costo de educación de los familiares del trabajador, celular, vehículo, combustible. Por la cantidad de pago, tenemos salario mínimo y salario máximo. La norma no establece claramente un salario máximo, pero sí establece un salario mínimo establecido según nuestra Constitución, que tiene que ser revisado y ajustado a los niveles de inflación cada 2 años. Principio de igualdad de salario, equidad del salario. Las condiciones son mismo empleador, mismo puesto de trabajo, igual jornada, igual tiempo de servicio, similares condiciones. Se debe entender entonces que los trabajadores deben de vengar el mismo salario. Pago de salario y las prestaciones. El salario se puede pactar por hora, por día, por semana o por quincena. Las primas de producción, rendimiento o comisiones se deben de pagar en cada periodo de pago, salvo que las partes hayan acordado pagarlo a fin de mes. Las primas de rendimiento colectivo y participación en utilidades se pagan una vez al año. El salario se debe pagar en el lugar de trabajo y dentro de las horas de trabajo. Pago de salario y las prestaciones. Dentro de las planillas, el salario de cada trabajador se consigna por separado y debe contener el salario ordinario, las horas extras, las comisiones, las primas de producción y toda aquella cantidad de dinero que se le paga al trabajador producto de la relación de trabajo. Protección del salario frente al empleador. El trabajador es libre de hacer con su salario lo que él disponga. No se puede inducir al trabajador a la adquisición de artículos y servicios que se vendan en la empresa, que acepte dinero, especie o víveres a cambio de sus prestaciones. No se puede deducir del salario alguna parte en beneficio propio o para cubrir vacaciones o prestaciones. Deducciones no autorizadas. No se pueden hacer deducciones no autorizadas excepto los impuestos de ley. No se pueden imponer sanciones disciplinarias de naturaleza pecuniaria. No se permite el trueque de salarios por mercancías, fichas o cupones. No se puede cobrar intereses al trabajador por anticipos de salarios o préstamos otorgados por él. Prohibición de reducir el salario. Los derechos del trabajador son irrenunciables, aún con el consentimiento del trabajador. Se permite la reducción del salario o jornada en situaciones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor. Tal situación debe ser comprobada por las autoridades administrativas de trabajo. Tal situación debe poner en peligro la existencia temporal de la fuente de trabajo. Se puede reducir o modificar los horarios o semanas de trabajo correspondientes. Veamos ahora cuáles son las deducciones y retenciones que se le pueden hacer al salario del trabajador. Estas no deben exceder del 50% del salario en dinero. El primer descuento que se hace es el importe del impuesto sobre la renta. Esto se hace sobre la base de lo que establece el Código Fiscal, que establece que todo trabajador que gane hasta 11.000 balboas al año, incluyendo el 13º mes, no debe pagar impuestos sobre la renta. La cuota del Seguro Social, el 9.75% de Seguro Social y el 1.25% de Seguro Educativo. Las deudas del trabajador con el empleador en concepto de anticipos de salarios o pagos hechos en exceso. Los descuentos no podrán ser superiores al 15% del salario devengado en el respectivo periodo. Pago de cuotas mensuales de casa. Este porcentaje no debe exceder del 30% del salario. El pago de cuotas por asociaciones cooperativas de ahorros y bancos obreros depende de la capacidad de descuento del trabajador. Pago de pensión alimenticia. Este es
la única deducción que debe prevalecer sobre las demás. El excedente de las cuantías inembargables del salario hasta un 15%. El pago de cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias. Las sumas por arrendamientos de vivienda hasta un 30%. Pagos por ventas al crédito de artículos elaborados o que se vendan en la empresa hasta un 10%. Sumas que autorice el trabajador para que sean descontadas para préstamos bancarios, créditos comerciales hasta un 20%. Y las establecidas por ley. Sanciones por falta de pago o mora en el pago. Se establecen sanciones pecuniarias. En caso de mora de pago de salarios, vacaciones, se establece un recargo del 10% sobre la suma reconocida en este concepto. Cabe recalcar que el Código de Trabajo establece de una mora anual. En las condenas de sentencia de pago se impondrá, además del pago de un recargo del 10% sobre la suma reconocida en este concepto. Protección del salario frente a la insolvencia del empleador. Todo trabajador tiene prelación de crédito con relación a cualquier otra deuda del empleador, por lo que ante la quiebra o insolvencia del mismo se pagan sin necesidad de participar en el concurso de acreedores. El trabajador no puede dar en cesión el salario total o parcialmente. Es inembargable el salario mínimo, excepto por pensión alimenticia. La cuantía completa de vacaciones, jubilaciones, pensiones e indemnizaciones establecidas en el Código de Trabajo, convenciones colectivas, contratos, etc. Solo se puede embargar el 15% del excedente del salario mínimo. El pago del salario se da directamente al trabajador y si estuviera incapacitado puede autorizar por escrito el pago a un familiar. En caso de fallecimiento del trabajador, los salarios que hubiese devengado, vacaciones y demás prestaciones serán remitidos por el empleador al juzgado competente de trabajo o podrán ser exigidos por el interesado sin juicio de sucesión hasta por la suma de 1.500 balboas. Fue el 4 de octubre de 1959 cuando una multitudinaria caminata desde Colón hasta Panamá, recorriendo unos 83 kilómetros, logró despertar la necesidad de lucha por la justicia salarial en el país. Este movimiento fue denominado en la historia como la Marcha del Hambre y la Desesperación. Solicitaban empleos, rebaja en los alquileres de viviendas, mejoras a los servicios de salud y educación, pero muy especialmente un salario mínimo. El movimiento impulsó en la Asamblea Nacional la primera fijación del salario mínimo provisional, bajo la Ley 51 del 30 de noviembre de 1959 que estableció 40 centavos por hora para ciudades y áreas cercanas con más de 20.000 habitantes, 25 centavos por hora para ciudades y áreas cercanas con menos de 20.000 habitantes. Un balboa con 50 centavos por 8 horas de trabajo para empleados agropecuarios y 15 balboas mensuales a empleadas domésticas. Una década después, en 1970, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el convenio número 26 para el establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, al que Panamá como signatario debía acogerse. Desde entonces, esta ha sido la evolución del salario mínimo en Panamá en pago por hora. De 1971 a 1974, 55 centavos. De 1974 a 1979, 66 centavos. De 1979 a 1982, 78 centavos. De 1982 a 1992, 94 centavos. Ese año se introduce el salario mínimo para pequeñas empresas y se crean 5 regiones de salario. De 1992 a 1995, un balboa por hora.
De 1995 a 1998, un balboa con 8 centavos. Esta fue la primera comisión de salario mínimo donde hubo consenso tripartito y se reducen a 3 las regiones de salario. De 1998 al año 2000, un balboa con 22 centavos. Del 2000 al 2003, un balboa con 27 centavos. Del 2003 al 2006, un balboa con 37 centavos. Del 2006 al 2007, un balboa con 56 centavos. Del 2007 al 2009, un balboa con 81 centavos. Aquí se elimina la tercera región de salario. De 2009 a 2011, 2 balboas con 8 centavos. De 2011 a 2013, 2 balboas con 35 centavos. De 2013 a 2015, 2 balboas con 55 centavos. Salario acordado por consenso. De 2015 a 2017, 2 balboas con 72 centavos. Tiene hasta la fecha. El artículo 174 del Código de Trabajo de Panamá establece que el salario mínimo se fijará por lo menos cada 2 años. Este procedimiento se hará atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Este empezará a regir a partir del año 2020. Con nuestro trabajo hacemos grande a Panamá. Porque con nuestro trabajo aportamos al desarrollo de nuestro país. Porque todos movemos Panamá. Porque trabajando juntos daremos mejores días para Panamá. Porque Panamá lo necesita. Si al pueblo le va bien, a todos nos va bien. ¿Cómo se identifica el salario mínimo? Según la actividad económica, la ocupación, región, horas semanales de trabajo, si es pequeña o gran empresa. Se divide en la región 1, que está conformada por 37 distritos, y en la región 2 por 40, que abarca el resto del país. La mesa es de manera tripartita, integrada por el sector gobierno, sector privado y sector trabajador. Y a finales de agosto se debe instalar la comisión que revisará el salario mínimo en el país, el cual debe ser anunciado en diciembre y que regirá por los próximos 2 años, según confirmó la ministra de Trabajo, Doris Zapata. Nosotros establecimos una hoja de ruta. Nosotros el día 30 de agosto estamos instalando la mesa de revisión de salario mínimo bajo las solicitudes que nos hicieran los miembros de esta mesa, que es precisamente iniciar un periodo de revisión de cómo es el funcionamiento y la reglamentación de la mesa para poder entonces seguir con el calendario. Pero ya tenemos un calendario establecido que vamos a presentar en la instalación de la mesa para poder que esta sea aprobada y que nosotros podamos iniciar con este proceso de aquí a diciembre, que es cuando debemos nosotros terminar con la revisión de la evolución de cada una de las actividades económicas que vamos a revisar, las áreas geográficas también que tenemos, por supuesto, que ustedes saben que se dividen en 2 áreas, y también, por supuesto, cómo ha sido precisamente cada una de estas actividades económicas, donde van a tener la oportunidad de poder participar tanto los representantes organizados de la empresa privada, como también los trabajadores y los interesados en función de las actividades económicas que nosotros estamos planteando. Si hay una revisión en diferentes actividades. Ustedes saben que esta revisión de salario mínimo contempla las 53 tasas que nosotros tenemos en el decreto, 73 actividades, tenemos 20 ocupaciones. Vamos a entrar detalladamente a revisarla y entonces allí vamos a poder entonces tomar las decisiones. Yo creo que adelantarnos a un proceso que hoy instalamos sería apresurado. Nosotros debemos hacer una discusión importante. 2023 hemos pasado un proceso difícil, ni siquiera en el periodo de la pandemia nosotros suspendimos esta mesa de conversación, de diálogo para poder revisar lo que estaba pasando en nuestro país. Ahora en el 2023 vamos a tener la oportunidad de ver cómo vamos evolucionando y también hacer las discusiones correspondientes. Creo que esto es importante en un país donde nosotros hemos tratado de generar un diálogo y también desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ser un poco esa casa del diálogo y de poder poner una balanza en el sector productivo.